¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de Latidos de Simio, un lugar, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones, reseñas, analizamos la obra que hemos leído y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. Hacemos un análisis en primera instancia como lectores, en principio a través de la emoción que nos dejan esos libros y luego profundizando un poco más, analizando, como decía Nicanor Parra, ir desentrañando los códigos que los autores van dejando en sus libros y que al final nos deparan grandes momentos, ya sea de reflexión, de conocimiento, todas esas cuestiones que nos genera la literatura en los lectores. Bueno, antes que nada, te agradezco por ver el video, por compartirlo, por comentar. Ya contestaré algunos de sus mensajes porque a veces se me olvida, una disculpa por eso. Y a los que son suscriptores del canal, les agradezco mucho por ser parte de esta pequeña comunidad simiesca, pero que poco a poco vamos creciendo. Ya somos más de 350 suscriptores, un número que parece poco, pero como siempre repito, para mí significa mucho porque son un poquito más de 350 personas que le dieron suscribir y que algunos de ellos o muchos de ellos se dan el tiempo para ver lo que aquí subimos, nuestras opiniones, nuestros comentarios, que no son un comentario o un análisis de experto ni académico, sino más bien de lectores. Y bueno, entonces, y es como una especie, yo sí lo veo como una conversación entre lectores a la distancia. Y bueno, vamos a comenzar con un libro un poco difícil. Bueno, no sé si llamarlo difícil, pero sí, estamos ante un libro que es a la vez complejo, pero también fascinante, y del cual me enteré su existencia de una reseña que hizo el escritor e historiador José Luis Trueba en un canal donde hace recomendaciones de libros de la librería Gandhi y que al verlo inmediatamente me llamó la atención y quise buscarlo si por casualidad lo encontraba y el destino es un ente caprichoso, hizo que prácticamente a los 2 3 días lo encontrara. Bueno, estamos hablando de El acto de leer de Wolfgang Iser o Iser, no sé, en alemán creo que es Iser. Wolfgang Iser, que está editado por Taurus, que fue editado por Taurus en el año 2012 y que está dentro de la colección Clásicos Radicales. Es un libro bastante un poquito voluminoso que tiene 400 páginas, muy interesante, del cual quiero hablar brevemente. Un libro que por cierto no es tan barato, pero bueno, hay libros que dices yo lo quiero, yo lo necesito, y como el mismo José Luis Trueba dice, retomo sus palabras, dice yo no sabía que necesitaba este libro hasta que lo vi. Y lo mismo nos sucedió a nosotros, eh, esos libros que dices yo lo quiero, yo lo necesito, quiero leerlo, quiero saber de qué trata, ¿no? ¿Por qué hablan tanto de él o por qué este autor habla de este libro? Bueno, por lo cual normalmente hago anotaciones en mis libretas. Bueno, hice también anotaciones de este libro que leí hace algunas semanas, hace algunos días, y del cual con gusto quiero hablar con todos ustedes. Bueno, en el acto de leer, los tecnicismos y los neologismos para explicar teorías literarias sobresalen de una manera que logran eclipsar algunas ideas que teníamos previamente concebidas sobre lo que aquí nos va a hablar. ¿Y quién fue Wolfgang Iser o Isa? Pues bueno, fue uno de los más importantes teóricos de la literatura, un teórico alemán que fundó una escuela llamada la Escuela de Constanza y que fue uno de los principales representantes de la estética de la recepción. Estamos aquí ante teoría literaria. Bueno, y este voluminoso volumen aquí, o más bien trata de, nos explica que el protagonista de la obra literaria no es la obra en sí, sino el lector. Y también la idea de que el libro se convierte en obra literaria cuando ya se es leído, mientras no puede ser considerada una obra literaria hasta que el autor, el lector, valga la expresión, la lea. En parte nos dejamos llevar por un, digamos,
un discurso intelectual y especializado en el cual Isa nos adentra en las distintas teorías literarias para comprender la obra de arte. Como lector, personalmente, hay partes en las que te enredas por lo rebuscado de la forma del discurso, por lo cual creo que debes tener un poco de paciencia y cierto conocimiento previo para comprender la multiplicidad de posibilidades que aquí se esgrimen. Es un libro, el acto de leer, que no lees de jalón, ¿no? Sino poco a poco, sin prisas, incluso con lecturas alternas para, digamos, pues descansar la mente. ¿Por qué? Porque por momentos la lectura cansa un poco, o bueno, eso a mí cuando menos me pasaba mientras lo iba leyendo. Y otra cosa muy importante, lejos de jactarme de ser un especialista en teoría literaria, más bien soy un lector que busca descubrir nuevas lecturas y que tampoco busca pues martirizarse con un libro, ¿no? Si un libro me está costando, pues lo dejo, digamos, lo dejo reposar, lo dejo descansar. También mi propia, perdón, mi propia mente, ¿no? La vista, que descanse para luego nuevamente irlo poco a poco retomando. Porque creo que existen libros, y ustedes lo saben, que parecen como torturarnos por su densidad, por el discurso rebuscado, como que parece que tuvieran la intensidad de ofuscar al lector, ¿no? No es que en el caso del acto de leer sea la intención primaria, no, simplemente que a veces como es muy técnico, como es teoría literaria, no es como la crítica, no es teoría literaria, muchos tecnicismos, incluso neologismos, pues necesitas, digamos, ir leyendo con calma, sin prisas, analizando prácticamente cada párrafo, porque parece que cada párrafo es una idea que nos plantea el autor. Bueno, en el caso de Iser, pues obviamente es un académico, un especialista que disecciona postulados teóricos y aunque a veces no puede ser muy claro, pues lo relees, regresas al párrafo y ya entiendes de qué trata, ¿no? Repito, no soy un experto en teorías estéticas, aunque eso sí recomiendo tener el buscador de Google, pues para aclarar dudas y referencias, porque aquí abundan. Y bueno, básicamente se trata de un libro que analiza el efecto del libro en el lector, que va de lo emotivo a lo cognitivo, esto como uno de sus postulados centrales, ¿no? Todo lo que genera la lectura de una obra literaria en el lector, qué es lo que está generando en el lector. Y otra cosa muy importante que nos plantea el autor es que la obra no existe sin el lector y no existe hasta que el lector la lee. Y aquí viene una pregunta interesante que plantea también Iser, que es ¿qué es el lector ideal? Porque también va dividiendo en diferentes tipos de lectores. El lector ideal y por ejemplo el lector de época o el lector de la época, que es aquel el que solo lee lo que se está lo que está publicando en su tiempo, ¿no? Lo contemporáneo. Eso es como un lector de la época. Y nos dice que aunque postula quién es el lector ideal, técnicamente este no existe, pues este tipo de lector es el propio autor del libro, pues, y que su texto no tiene el efecto en sí mismo como lo experimenta, digamos, el lector común. Es decir, yo escribo una obra, un libro, como autor me genera cierta satisfacción, emoción, pero no es la misma emoción que siente el lector, ¿no? Una idea bastante interesante y que pues tiene sentido. Y bueno, conforme avanzas en la lectura, pues poco a poco esta se va convirtiendo incluso en un reto, ¿no? Pues tratas de descifrarlo, entenderlo, comprender toda esa teoría de la recepción, pero si lo logras, la verdad, cuando terminas de leer el libro, te das cuenta que realmente ha valido la pena. No que te conviertas en un experto en la teoría de la recepción, no, para nada. Simplemente vas comprendiendo de qué trata todo eso y ya cuando lees tus libros, pues entiendes más de qué va esto de la lectura, la literatura y lo que va generando en nosotros como lectores. Y bueno, y otra cosa que no miento al decirles, que por momentos pensé en dejarlo, es decir, ya voy a dejar este libro,
pero no quería caer en ese cliché en la frase que se convirtió en cliché, la frase de Borges. ¿Cuál cliché? El de que dice que si un libro no te gusta o no te produce placer, pues debes abandonarlo, debes dejarlo. Esto lo dijo Borges, sin embargo, no concuerdo de todo con el maestro, ¿no? Sobre todo con los libros que sabes que valdrá la pena, porque creo que como lectores uno también debe aceptar la lectura de los libros llamados difíciles, ¿no? Podríamos mencionar el que siempre se menciona, pues el de James Joyce, Ulises o Finnegan's Wake, que dicen que es un libro muy complejo. Ulises he leído, Finnegan's Wake no. Sí, Ulises necesitas mucho tiempo, mucha concentración, disposición para enfrentarte a ese reto literario. Bueno, y creo que libros como estos que sí te retan como lector, porque creo que debes exigirte a ti mismo como lector, porque un buen lector debe ser exigente, no conformarte. Aunque claro, pues bueno, al final la decisión es de cada uno, pues no es una obligación terminar los libros que ya comenzaste. Yo tengo algunos libros que la verdad pues no los he terminado, siempre digo que los voy a concluir, pero bueno, este libro de Wolfgang Iser o Isa es un reto lector, pero un reto que vale muchísimo la pena porque vas a comprender mucho de teoría literaria, adentrar en esos tópicos a veces un poco complejos que hacen los ensayistas, los teóricos, que parece que nos enredan más en vez de aclarar el libro en sí, ¿no? Pero bueno. Y bueno, los invito entonces, para ya no extenderme más, a que si lo ven y si tienen la posibilidad de comprarlo, de adquirirlo, vayan por El acto de leer de Wolfgang Iser. Aunque es un libro complejo y un poco difícil, pues bueno, es un libro que al final te das cuenta que es una obra magnífica, que bien vale la pena leer. Les digo, Wolfgang Iser, El acto de leer, editada por Taurus, dentro de la colección Clásicos Radicales, un libro que realmente vale muchísimo la pena. Véanlo como un reto lector, véanlo como algo que al final los dejará sumamente satisfechos por comprender, más allá de la emoción que nos generan los libros de literatura, sobre todo lo que sucede dentro del lector. El lector como lo más importante dentro de la obra literaria. Básicamente, en general, es lo que nos plantea un poco este autor alemán en El acto de leer. Bueno, lectura recomendada de hoy, si lo ven y si tienen la oportunidad y la capacidad de comprarlo, pues vayan por él. Bueno, este fue el episodio de hoy. Les agradezco por ver, por comentar, por suscribirte. Te invito también a que nos leas en los blogs que tenemos, que no escribimos muy seguido, pero bueno, lo hacemos de vez en cuando. Y también los invitamos a leernos por ahí. Bueno, gracias nuevamente por ver el video, por ser parte de esta pequeña comunidad simiesca. Hablamos aquí de lector a lector, conversamos a la distancia, sin ningún tipo de presunción, perdón. Y aquí les recomendamos libros que nos han gustado y que queremos compartir con todos ustedes para que también disfruten de estos maravillosos libros y este gran invento del ser humano que es la literatura. Nos vemos en una próxima ocasión en su confiable y honesto Latidos de Cine. Hasta la próxima.